Hola chicos, es un placer poderme dirigir a ustedes. En esta oportunidad quiero traerles el tema de especies líricas parte 3. Vamos a poner esto aquí arriba. Ya habíamos visto nosotros lo que es la oda, la elegía. En las semanas pasadas también hemos visto esta de la que hablamos bastante, la égloga y el madrigal. Y hoy día quiero ver con ustedes dos especies más y las últimas que vamos a ver, porque bueno, himno y canción lo vamos a dejar de lado porque no entra normalmente en los exámenes, de admisión. Y quiero específicamente hoy hablarles sobre el epigrama y sobre la epístola, ¿no? O la epistolar. La epigrama viene del latín epigrama, que significa a su vez sobre escribir o escribir sobre algo. Un epigrama es una inscripción realizada en piedra, metal u otro material. ¿No? En la antigüedad, o sea, en la antigua Grecia específicamente, ellos trataban en sus lápidas, en las lápidas de los muertos, ¿no? Lo que se llama ahora epitafio, ¿no? Que es esta frase que trata de resumir la vida de quien está sus restos descansando en una tumba, ¿no? Lo que se llama lápida ahora. Y el texto que se le coloca ahí se llama epitafio. En esta oportunidad, pues, en la antigua Grecia, se llamaba epigrama. Y el epigrama tenía como intención principal el de decir algo con agudeza. Era una composición poética con agudeza y con un sentido único principal, pues, de satirizar algo, ¿no? Trataba, pues, de resumir la vida de una manera jocosa, de una manera que se burlaba de algún aspecto de la sociedad, del pueblo, de su familia o de él mismo. Entonces, de esa manera nace el epigrama. El epigrama es una forma de hacer poesía, ya vamos a leer La nariz, y que ustedes van a dar cuenta que es un poema bastante satírico, bastante burlesco, ¿no? Satírico viene de burla, de mofa, ¿no? La idea de ser satírico es poder burlarte de alguna realidad. Es por eso que el epigrama contesta o persigue ese objetivo, el objetivo pues de burlarse de algún acontecimiento o de alguna forma, de algún ser, de alguna sociedad, de algún pueblo, ¿no? El contexto, el concepto, el epigrama es un texto breve que comunica una idea concreta, fija o específica y se comunica en un texto festivo, ingenioso y satírico. Ingenioso porque tiene que ser pues creativo, tiene que ser del pensamiento mismo, un pensamiento un poco ácido, agridulce, ¿no? Que tiende a burlarse de alguna situación o de alguna persona en específico. Entonces, normalmente estos textos tenían la idea fija de caricaturizar una especie de, pues, situación o persona, ¿no? Entonces, se me salió aquí el contador. Ahí está. Las disculpas del caso, chicos. Entonces, esta parte, para que ustedes puedan entenderla, pues, la epigrama o el epígrama es una especie de poema que lo que busca es burlarse de algo. Burlarse de una situación, burlarse de una persona, burlarse de una cosa, burlarse de inclusive autoridades, ¿no? En la antigua Grecia se utilizaba bastante para burlarse de las autoridades de ese tiempo, ¿no? El nombre del género está vinculado a la primera definición de epigrama, que es inscripción de un objeto o inscripción en un objeto sobre algo, ¿no? Por eso les decía que viene pues de el griego epígrama, que significa pues escribir sobre algo, ¿no? Sobre escribir. Los epigramas se realizaban sobre exvotos, o sea, que eran ofrendas en lugares de culto, estatuas o lápidas. Con el tiempo, los epigramas sobre lápidas comenzaron a conocerse como epitafios, ¿no? Lo que les decía yo sobre estas frases que normalmente pues son dichos
de alguien, que estuvo en vida, o que trata de resumir la vida del que pues es dueño de la tumba o donde descansan sus restos, ¿no? Normalmente estos textos en la antigua Grecia buscaban, como les digo, el satirizar, el burlarse de una situación. El epígrama es un texto que es parte integrante de la lírica y fue creado en la antigua Grecia, siendo utilizado en las inscripciones realizadas sobre algunos objetos, escrituras que debían ser breves y transmitían una idea única, clara, específica y completa. Así, es un integrante de la lírica, ¿no? Como sabemos, ya la lírica, ese nombre lírico, proviene del instrumento musical que acompañaba las composiciones poéticas en sus inicios, en el origen, que es la lira, ¿no? De ahí proviene el término lírico. Entonces, recuerden, chicos, que el género lírico abarca, pues, toda la gama de poesía, y por eso es que estamos viendo, pues, eh, subgéneros poéticos. Por ejemplo, la oda habíamos visto que es una alabanza, ¿no? A modo de resumen. También la elegía, que es un canto al dolor humano, al dolor del alma, al dolor del cuerpo, al dolor de la tristeza, la desesperación, la desesperanza. También habíamos visto el madrigal, que es un canto al dolor o al amor no correspondido, ¿no? Al rechazo, a la deslealtad, de tema amoroso o hiriente, ¿no? Como habíamos leído en la clase pasada. Y también habíamos visto la égloga, que es un poema a la vida campestre, a las actividades propias del campo, al arado, al cultivo, al enamorar a campesinas, los árboles, toda una, pues, alrededor de lo campestre, de lo rural, de lo rústico, ¿no? Y hoy día pues estamos viendo el epígrama, que es pues básicamente textos breves, específicos, únicos, que tratan de eh, inscribir una idea satírica o burlesca de algo. Entonces, para resumirlo, el epigrama es un poema que busca o que tiene intención de burlarse de algo específico, del defecto físico de alguna persona, de la completa figura de una persona, del título o de la autoridad, del cargo de una persona, de una situación, de una sociedad, de un pueblo, de una mujer, del defecto físico de una mujer. Hay poemas de todas clases en realidad, de los campesinos o también en conjunto, ¿no? De los campesinos, de los que crían puercos, de los que pastan, ¿no? De los pastores, eh, de, los, de los recolectores de fruta, en fin, se trataban de burlar de cualquier especie de actividad que pues pueda ser potencial para burlarse uno, ¿no? Y pues en la antigua Grecia era posible encontrar epigramas en las puertas de los edificios, ¿no? Tanto en las puertas del palacio como en la puerta del carpintero de la antigua Grecia, ¿no? En los dinteles de los mausoleos, en los pies de las estatuas, y tenían el objetivo de conmemorar un suceso o una vida de una persona que hubiera cambiado la historia de alguna manera, para que no se olvidara su paso por la tierra y para que éste fuese eterno, ¿no? Sí, así nació la idea de la antigua Grecia. En la antigua Grecia, pues, conmemorar un suceso de la vida de alguien, como les decía, un resumen de su vida, tratar de elogiar o de homenajear a la vida de alguien que había pues hecho algo que había permitido facilitar la vida en común, ¿no? Normalmente se elogia a los emperadores, ¿no? A los grandes pensadores, a los filósofos, frases típicas de ellos, ¿no? Y desde inicios del siglo V a.C., lejos de mantener un estricto lazo con su significado original, que era, pues, homenajear a alguien, ¿no? Por medio de una frase breve, ¿no? O un dicho que, pues, en vida este personaje decía. En lugar de eso, pues, se volvió un poco de carácter punzante. Como dice aquí, pues, los griegos diluyeron cada vez más los límites del término, permitiendo su uso para identificar cualquier frase que tuviera carácter punzante o satírico, agridulce, sin importar su forma, sin necesidad de que rime o que rimase, y que
respetase una estructura rítmica determinada. No importaba, la intención era propiamente satírica, ¿no? Aquí tenemos algunos, ¿no? Reservas tus elogios para los muertos. Jamás aprecias a un poeta vivo. Discúlpame, prefiero seguir viviendo a tener tu alabanza, ¿no? Sí, claro, es un poema rápido, no necesariamente rima, como les decía, pues está diciéndole a una persona que normalmente pues exagera en sus muestras de cariño a las personas o a los poetas que han muerto homenajeando su obra, pero en vida pues ni siquiera lo leen. Entonces dice, ¿no? Reserva tus elogios para los muertos y jamás aprecias a un poeta vivo como yo, ¿no? Pues, me imagino. Discúlpame, prefiero seguir viviendo, o sea, que no quiere morir para tener que recibir su alabanza, ¿no? Es un poema rápido, un poco más sencillo para que ustedes lo puedan entender. Preguntas que me da mi parcela en una tierra tan distante de Roma. Da una cosecha que no tiene precio, Luis. El placer de no verte. Obviamente se lo está escribiendo a una mujer interesada, ¿no? Que ahora que él se entera que él, perdón, es dueño de una parcela, es decir, de un terreno, de una chacra, en el que pues da algo, da fruta, ¿no? Da la cosecha normalmente pues de las parcelas tiene un beneficio alimenticio, ¿no? Y ella le está preguntando a través de una carta, me imagino, qué es lo que da su parcela, ¿no? En una tierra de Roma, en la que me imagino no crece muchas cosas, ¿no? Y él le dice, pues da una cosecha que no tiene precio, el placer de no verte, ¿no? Haberte perdido. El gobierno puso cámaras en la ciudad, pero no son para cuidar, solo son para saber a quién robar y no perder el tiempo con los otros. El gobierno puso las cámaras, o sea, es un poco satírico porque, pues, burlándose irónicamente del gobierno, ¿no? Puso cámaras en la ciudad, pero no son para cuidar, ¿no? Lejos de tener intención de cuidarnos, son para vigilar a quien tiene más dinero para poder robarle. Y aquí pasamos a la epístola, que es la segunda. La epístola es un texto que tiene una función de comunicar algo entre su emisor y su receptor o receptores. Proviene del griego epistolare, que significa carta. En pocas palabras, la epístola, la carta, ¿no? Es una carta poética que a través de algo parecido tiene un destinatario concreto, a través de un destinatario concreto, pues tiende a expresar sus sentimientos, ¿no? Expresar lo que siente, lo que piensa, lo que le hace daño, lo que está pensando, ¿no? Una epístola es una escritura dirigida o enviada a una persona o a un grupo de personas que habitualmente toma la forma de carta. Y tras el humanismo, que es una corriente del Renacimiento que exaltaba la figura del hombre por encima de cualquier otra cosa, defendiendo sus derechos, defendiendo la unión entre personas de común acuerdo, ¿no? Entonces, el humanismo era una corriente literaria filosófica más que todo, que intentaba pues defender al hombre y sus derechos, ¿no? Transformó la epístola en un texto casi ensayístico, dignado por un estilo exigente y formal, muy a menudo provisto de intención didáctica o moral, pero otras veces consagraba una mera función distractiva. En la forma de intención didáctica o moral, pues didáctica viene a enseñarte algo y moral pues viene a enseñarte lo que es correcto y lo que no. Entonces, la epístola en esta época tenía esa intención de mostrarte cómo deberían ser las cosas o cómo deberías comportarte. La epístola es un poema que tiene forma de carta, como si fuera dirigida a una persona específica, donde se expresa de manera suelta una ideología o los sentimientos del poeta, del que escribe, ¿no? Y aquí mi epístola concluye. Hay un ansia de tiempo que de mi pluma fluye. A veces, como hay veces de enorme economía. Si hay, he dicho, señora, alma clara, es la mía. Mírame transparentemente con tu marido y guárdame lo que puedas del olvido. Es una epístola, pues, de Rubén Darío, ¿no? Poeta.
Entonces, esto sería todo, chicos. He explicado rápidamente lo que es cada uno, del epigrama pues también y de la epístola, pero en la próxima semana vamos a hacer un repaso de las 6 que ya hemos visto. Esto es la oda, el madrigal, la elegía, la epigrama, la égloga y la epístola. Listo, chicos, esto ha sido todo por hoy y la próxima semana nos vemos en una clase virtual a través de la videoconferencia. Cuídense mucho, nos vemos.